Reportan a Español con primer caso sospechoso de coronavirus en Talara, Piura, 06 de marzo de 2020. Las autoridades regionales de salud informaron sobre el primer caso sospechoso de coronavirus en la región Piura. Se trata de un ciudadano español de 35 años que vive en Talara y hace unos días regresó de un viaje a su país natal donde habría tenido contacto con un posible paciente de la enfermedad. Se han tomado las muestras correspondientes y a las 6 p.m. de hoy viernes se conocerán los resultados de la prueba enviadas a Lima, señaló el director regional de salud de Piura, Víctor Tábara Córdoba, en una conferencia de prensa junto al subdirector regional de salud, César Guerrero, y el decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachirá Albán. El paciente se encuentra en aislamiento en su domicilio de Talara porque su estado de salud es estable, casi asintomático. Es decir, sin los síntomas comunes como resfrío, secreción nasal, tos o dolor de garganta. Los galenos pidieron a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones del correcto lavado de manos, a la hora de toser y estornudar usar el antebrazo o pañuelos desechables. Tábara aseguró que sí están preparados para atender cualquier caso de coronavirus, con la implementación de la unidad de aislamiento instalada frente al Hospital Santa Rosa de Piura. https www.radiocutivalu.org/reportan-primer-caso-sospechoso-de-coronavirus-en-Piura confirman los dos primeros casos de coronavirus en Piura, 15 de marzo de 2020. El director regional de salud, Víctor Tábara Córdoba, informó sobre la confirmación de los dos primeros casos de coronavirus en la región Piura. Tábara dijo a Cutivalú que los dos pacientes confirmados con coronavirus COVID-19 en Piura se contagiaron en Europa. Sus edades oscilan entre 20 y 45 años y no padecen otra enfermedad. Lo más importante es que hay que tomar las cosas en serio. Anoche la gente se ha seguido reuniendo en discotecas y otros lugares públicos. Ya no es recomendable hacerlo. Aquí no manda el número, manda la facilidad con la que se transmite el virus. Ni siquiera reuniones de 10 personas, por favor, quedémonos en casa, expresó el director de salud. Declaraciones del director de salud de Piura confirmando los dos casos de coronavirus. Uno de los pacientes confirmados se encuentra en aislamiento en su casa, y otro en la unidad de aislamiento para pacientes con coronavirus que se han implementado en los hospitales Santa Rosa de Piura y José Cayetano Heredia. ¿Crees que has estado expuesto al coronavirus? Sigue nuestras recomendaciones y quédate en casa. ¿Perú está en nuestras manos? Para más información visita https:/f4gadabullepit.twitter.com/oau23 o dips. Ministerio de Salud, @minsa_Perú, March 15, 2020. https www.radiocutivalu.org/confirman-los-2-primeros-casos-de-coronavirus-en-Piura coronavirus en Piura. Solo quienes estuvieron a menos de 1 metro de imitadora deben estar atentos a posibles síntomas. Con esta paciente, Piura reporta 3 casos confirmados de coronavirus. 16 de marzo de 2020. A través de un programa de espectáculos, Angie Gonzaga, imitadora de Ruth Karina en el programa Yo Soy, reveló que dio positivo a la prueba de COVID-19 que le aplicaron luego de regresar de España, el pasado 6 de marzo. La joven de 26 años contó que, tras sentir dolores de cabeza, acudió a un centro de salud el viernes 13 de marzo donde le aplicaron la prueba de coronavirus por haber estado en Madrid, lugar donde hay centenares de infectados. Lejos de aislarse por ser un caso sospechoso, la cantante añade que siguió con sus presentaciones, en una yunzada en Catacaos y esta vez en el asentamiento humano Keiko Sofía Fujimori, en el distrito 26 de octubre de Piura, donde se presentó el último sábado. El director regional de salud de Piura, Víctor Tábara Córdoba, señaló que la diresa tomó conocimiento del caso luego que personal del Ministerio de Salud les comunicará que la mujer dio positivo para COVID-19, y al momento de visitarla en su casa en Lima no la encontraron. Personal de inteligencia sanitaria y epidemiología la han ubicado este domingo en un hotel de Piura y ella está colaborando en todo momento, dijo Tábara. Agregó que la mujer está aislada y su salud es estable. El gobierno regional ha garantizado su alimentación y alojamiento durante los próximos días para evaluar su desarrollo y evitar que contagie a más personas.
El director informó que han identificado a 5 personas del entorno de la paciente, de los cuales a 2 se les ha sacado la prueba por presentar síntomas. Pese a que la joven no muestra síntomas, el funcionario llamó a la calma a todas las personas que han tenido contacto con ella. Solo las personas que han estado a menos de 1 metro de ella y presenten algunos síntomas durante los próximos 14 días puede llamar a la línea de emergencia o pedir ayuda a personal de salud, expresó. Añadió que lo primero es garantizar la salud de la paciente, hacer las pruebas de descarte con el círculo más cercano de la joven. Luego serán las instituciones como el Ministerio Público quienes decidirán si toman acciones legales contra la joven por no cumplir con el aislamiento y exponer a otras personas. https://www.radiocutibal.org/a-menos-1-metro-menos-a-posibles-síntomas. Ellos, sino también a sus familias. Lo que le ha tocado ahora a la Dirección Regional de Salud es comunicar al propio paciente sobre la positividad de su resultado, así como a los familiares, exhortarlos a mantenerse en casa, en sus domicilios, y brindar todas las facilidades al personal de salud para que hagan las pesquisas correspondientes y la búsqueda activa de casos dentro de los propios familiares y también con los otros contactos que puedan haber tenido. Director, ¿podemos saber el sexo, las edades y cuál es la situación de salud de estos 2 casos confirmados? Ya, sobre ese detalle les puedo decir que las edades están entre los 20 y los 45 años. Es un rango amplio, pero son, digamos, adultos jóvenes. Afortunadamente no tienen ninguna otra comorbilidad, es decir, no tienen alguna otra condición de riesgo. Se encuentran estables por el momento y ya están recibiendo su tratamiento, ¿no? ¿Están estables? Están estables, sí, están estables. ¿Están en hospital o cumpliendo aislamiento domiciliario? Uno cumple aislamiento domiciliario y otro está en la unidad de aislamiento. Ahora, ¿cuál es la acción que corresponde a la Dirección Regional de Salud, las autoridades identificados ya estos 2 casos? Bien, como le decía, lo que corresponde ahora es continuar con la búsqueda de casos activos dentro de los contactos posibles que hayan tenido los pacientes y hacer el estudio correspondiente a esos casos, especialmente aquellos que tienen algún síntoma respiratorio ya, que pudieran haberlo presentado desde el momento del contacto y presencia de síntomas del propio paciente, ¿no? Hay otras muestras que se deberán tomar a esos pacientes para saber si hay positividad o no. Pero lo más importante es, primero, el aislamiento de la familia y segundo, el mensaje para la comunidad en que es un momento que hay que tomar las cosas en serio. Ayer en la noche ha habido conglomerados que no necesariamente pasan las 300 personas en discotecas y en lugares públicos y privados, y ya no es recomendable que estemos haciendo ningún tipo de reunión, ni pública ni privada. Ni por más pequeña que sea, ¿verdad, director? Por más pequeña que sea. Aquí no manda el número, aquí manda la transmisibilidad del germen. En eso sí, nosotros discrepamos con el número que en algún momento se mencionó. Consideramos que cualquier reunión de grupo, sin importar el número que sea, debe ser suspendida. Y estamos justamente ahora proponiendo al gobierno regional una ordenanza que se está elaborando a nivel de Dirección Regional de Salud, algunas recomendaciones para ser tomadas en cuenta por el gobierno regional y que puedan tomarse medidas mucho más drásticas aquí en la región, ¿no? Si es que queremos evitar realmente que esta enfermedad siga avanzando con nosotros. Director, nos están preguntando en las redes sociales porque le están escuchando también de qué zonas son, pero usted nos advirtió algunas cosas. Sí, bueno, es por un tema de evitar esta fase que vimos o esta tendencia a la discriminación que en algún momento hemos notado con los primeros casos sospechosos que tuvimos, que afortunadamente salieron negativos. La información se mantiene en reserva, pero están dentro de la región de Piura. Lo que sí les podría decir es que se cumple aquí el criterio epidemiológico en el que siempre insistimos,
de que son pacientes que procedían del extranjero. En los últimos 14 días habían tenido un viaje específicamente a Europa, estuvieron en países de allá, y eso es lo que marcó la característica para calificarlos como casos sospechosos y a partir de ahí hacer la investigación. O sea, los dos casos confirmados han estado en Europa. Han estado en Europa, efectivamente. Y ahí viene la otra exhortación. Todo aquel ciudadano que ha venido de Europa en los últimos días tiene que guardar la cuarentena. No es broma cuando les decimos así se sienta sin síntomas, así esté asintomático, tiene que mantenerse en su casa, en un lugar aislado, en comunicación mínima con la familia, solamente con una persona que pueda ayudarle o asistirle en sus cosas y sobre todo alejarse y mantener alejadas a las personas más vulnerables, que son los niños, los ancianos, las gestantes y cualquier persona que pueda tener otra enfermedad en su domicilio. Ese es un llamado a la ciudadanía, por favor, insistimos en eso. Ahora todavía estamos aquí en Piura, en un escenario 1, porque son los casos positivos. No tenemos todavía confirmación, se está haciendo la investigación en los familiares que han estado en contacto con ellos. Si aparecería uno, pasaríamos a un escenario 2, pero depende mucho de guardar la cuarentena a quienes no tienen síntomas y han venido del extranjero para evitar que avancemos en un escenario aquí en Piura. Director, como tenemos algunas preguntas que hacen a través de las redes sociales, ustedes ahorita mismo están identificando a partir de los pacientes que han dado positivo quiénes son, con quienes han tenido contacto en los últimos días para poder aplicarles directamente la prueba o cómo funciona allí. Sí, se hace el screening, se hace algunas preguntas sobre todos los contactos, si hay algún síntoma se le aplica la prueba. Se le aplica la prueba, sí. Hay otro dato adicional para los pacientes, entonces insistir con la comunidad. Primero, si se tiene síntomas respiratorios y no hay el antecedente de contacto, en este escenario todavía no es necesario ir a los establecimientos de salud, ¿no? Pero si hay el antecedente del viaje o el antecedente de contacto con algún paciente positivo, entonces sí tendrían que comunicarnos a la Dirección Regional de Salud o a su establecimiento de salud para poder nosotros ir a hacerle el examen y hacerle unas preguntas previas para saber si califica como sospechoso o no. Lo otro que estamos teniendo también en consideración por un tema de respeto a la privacidad, a la intimidad y al derecho de información y reserva de la información que tiene el paciente, la Dirección Regional de Salud está avisando directamente al paciente y al familiar. Ellos ya saben, los dos pacientes confirmados ya saben. Esa es la precaución que hemos tenido antes de esta entrevista, que es la primera entrevista que tenemos en relación al caso. Lo primero que tiene que enterarse es el paciente. Todos aquellos pacientes que han sido muestreados, si en el momento que sale el resultado se les informa. Si no se les ha informado todavía es porque está pendiente el resultado. Si se les informa negativo es porque ya en efecto el resultado nos han enviado de Lima negativo. Hay que tomarle de nuevo la muestra. Hay un detalle importante también. Tuvimos una entrevista ayer al mediodía con el director del Instituto Nacional de Salud. El día lunes, mañana, debe estar acá en Piura, personal de Lima ya implementando el primer screening para coronavirus. ¿A qué me refiero? Cuando le toman la muestra al paciente, lo que se hace primero es correr una prueba inicialmente que nos dice ¿es coronavirus o no es coronavirus? En general, ustedes saben, hay 7 tipos de coronavirus, nos dice ¿hay o no hay? Y la segunda prueba que se hace a los que salieran positivos a esa primera es la que específicamente nos dice si se trata de un COVID-19. O sea, ya se va a poder hacer desde Piura este primer paso. Sí, un primer screening para todos los sospechosos que nos diga hay o no sospecha de coronavirus, y los positivos, solo los positivos recién se enviarán a Lima en una primera etapa para que Lima procese y confirme si se trata efectivamente de un COVID-19. Lógicamente, el que sale en el primer screening negativo tendrá mucho más rápido su respuesta en relación a su situación de infección. Finalmente, director, el mensaje a la población de la región Piura, usted ya lo ha venido comentando porque insisten en saber la zona. ¿Cuáles son las medidas que hay que reiterar con la población?
tenemos que insistir en la población con dos medidas muy elementales. El lavado de manos es fundamental, agua y jabón. Agua y jabón, 20 segundos de lavado de manos, muy escrupuloso, las uñas, cada dedo, los espacios entre los dedos. Es fundamental eso para nosotros poder evitar la transmisión. Y lo segundo es cubrirse la boca y la nariz en el momento de toser o estornudar, para evitar también la diseminación del germen. Es necesario que también empecemos ya a cambiar de hábito. Se nos ha hecho difícil durante esta semana, pero sé que podemos hacerlo. El hábito de darnos la mano al saludar o saludarnos con beso. Ya no podemos hacerlo, ni siquiera con el codo, porque puede alguien con una enfermedad estornudar en su mano, tocarse el codo, y cuando se tocan codo a codo también pudiera haber algún tipo de transmisión. Entonces, el saludo tiene que ser a distancia, con la forma que ustedes escojan, pero no debe haber contacto de ningún tipo entre las personas. La otra recomendación es evitar los conglomerados. Ya hago un llamado a la ciudadanía a ser consciente. Ya en adelante no debemos estar asistiendo a lugares públicos o privados donde haya una gran concentración de gente. Y avanza desde 10, 20 personas y mucho más, ¿no? Entonces, no tiene que ser más de 300, porque como en algún momento se comentó, si hay 299, ¿acaso no se va a transmitir el germen? O si hay 290, ¿acaso no se va a transmitir el germen? El número no importa, lo importante es que sean conscientes de que no debe haber una gran concentración de personas entre las que se pudiera transmitir el virus, ¿no? Aquí hace un llamado a las instituciones a garantizar que la gente pueda no ir a estos lugares de concentración, porque los lugares siguen abiertos también. Sí, ya hemos estado teniendo coordinaciones esta mañana temprano con el Defensor del Pueblo y con la Fiscalía de Prevención del Delito, a raíz de que una institución local también ha permitido una concentración de personas esta mañana. El llamado es a toda institución privada. O sea, el decreto supremo es claro cuando dice que los lugares públicos y privados tienen la responsabilidad de suspender todas sus actividades. Hay una autoridad que se encarga de hacer la fiscalización y el seguimiento del cumplimiento de este decreto supremo, y lógicamente con las sanciones que ello correspondan, porque no podemos anteponer los intereses particulares sobre la salud pública de todo Piura. Finalmente, director, un resumen. ¿Cuántos casos confirmados, cuántos descartados y cuántos pendientes en Piura? Solamente le puedo decir que tenemos los 2 casos confirmados. Los casos pendientes todavía nos ofrecieron tener hoy el resultado. Esperemos que podamos tenerlo en el transcurso de la mañana o de la tarde, ¿no? Bien, director regional de salud Víctor Tábara, le agradecemos este contacto con Cutivalú Piura y por supuesto estaremos atentos a la información y a las recomendaciones que pueda hacer llegar a la población. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Director, muchas gracias. En la red, espacio. Doctor Hernando Lachira, gracias también por cedernos el auditorio del Colegio Médico. Bien, frente a la noticia del primer caso confirmado que hemos escuchado en las primeras horas de la mañana aquí en el Perú, es importante que a través de ustedes, los medios de comunicación, poder dirigirnos a la comunidad con la finalidad de dar la tranquilidad que el caso amerita, toda vez que, si bien es cierto, en las semanas previas hemos sido testigos de una epidemia en algunas latitudes del mundo, hablamos de Wuhan, China, y en algunos lugares de Europa. Sin embargo, la presencia de casos que estamos teniendo en Latinoamérica y ahora en el Perú amerita sí extremar las medidas que ya se han venido tomando en relación al aislamiento de casos y sobre todo la identificación oportuna de los casos sospechosos, fundamentalmente esto para evitar la transmisión y la diseminación y pasar de un escenario que ahora es un escenario 1-2, decir escenario 1 cuando solamente hay un caso aislado, y puede haber un escenario 2 cuando los contactos directos, es decir, los familiares o el personal de salud que estuvo a cargo de su atención puedan resultar contagiados. Es el escenario actual en Latinoamérica.
distinto de un escenario que se ha vivido en otras latitudes, que ya ha sido un escenario 4, donde ya ha habido transmisión comunitaria, es decir, una gran cantidad de personas ha tenido la afección con el coronavirus. De modo que en el Perú, con este anuncio del primer caso que tenemos confirmado a nivel nacional en Lima, estamos frente a un escenario 1, probablemente un escenario 2, no sabemos, porque todavía no sabemos cómo están los contactos que ha tenido el paciente, sus contactos directos. Sin embargo, eso, como les digo, insisto, amerita que las medidas y el plan regional que ya viene siendo puesto en marcha desde semanas anteriores se intensifique para identificar oportunamente los casos. ¿En qué consiste el plan regional? El día 30 de enero se emitió la resolución directorial de la Dirección Regional de Salud, donde se aprobaba un plan que intensificaba las medidas comunicacionales, es decir, medidas de alerta o de llamar a la población a conocer cuáles son los síntomas que se presentan frente al coronavirus, y son síntomas respiratorios, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar. Pero es importante también resaltar que parte de este criterio diagnóstico incluye el haber tenido contacto con un paciente que tenga confirmado el coronavirus, o venir de un lugar o haber estado visitando un lugar donde hay transmisión comunitaria. Vale decir que si un piurano no ha salido en los últimos 14 días de Piura y no ha tenido contacto con ninguna persona que tenga diagnóstico del coronavirus y tiene síntomas respiratorios, no ajusta a la definición de caso sospechoso, y mucho menos de los otros casos probable o confirmado. En el otro caso, en el otro extremo, como en el del ciudadano que tenemos hoy ya aislado en Lima, es un ciudadano que ha tenido contacto o viene de un país donde ha habido transmisión comunitaria. Debo anunciarles también que el día de ayer se envió la muestra de un paciente que tenemos en aislamiento, en domiciliario en Talara desde hace 3 días. Es un paciente que vino de Europa, de España específicamente, y tuvo síntomas en el momento del ingreso al país, ¿no? Entonces, por haber venido de una zona de probable transmisión comunitaria y haber tenido contacto con pacientes con COVID positivo, se aplicó el protocolo de aislamiento domiciliario. El paciente está en casa con instrucciones específicas de lavado de manos, de protección respiratoria para evitar el contagio de los que están en su entorno, y bueno, sus síntomas ya inclusive han desaparecido. El estado clínico del paciente ha evolucionado favorablemente, está bien, y estamos a la espera. Hoy a las 6 de la tarde debemos tener la respuesta del INS sobre su muestra, que fue enviada ayer en horas de la noche a Lima, para saber si el resultado es positivo o no. Es el único caso que tenemos aquí en Piura, específicamente en la provincia de Talara, pero debemos llamar a la calma, porque, como les digo, se ha cumplido con todas las medidas de aislamiento protocolizado, y son medidas internacionales aprobadas por OMS y recomendadas por OMS y OPS. Es el único caso que tenemos, y es necesario sí que la población, y tanto la comunidad en general como el personal de los establecimientos de salud, conozcan bien las definiciones de caso para evitar el pánico y evitar también la asistencia no justificada a los establecimientos de salud, ¿no? Porque eso, además de traer una gran congestión de pacientes, correríamos el riesgo sí de tomar muestras a pacientes que no corresponden a los casos determinados, y lógicamente la afección en el tema logístico que podríamos tener con el tomado de muestras. Doctor, detalles de ese caso sospechoso, por favor. Sí, son los únicos detalles, por un tema de, ustedes entenderán que un tema de privacidad, no podemos dar nombres de los casos. No, pero edad, pero sí es un paciente ¿de dónde joven viene? de 35 años que viene de Europa, específicamente de España, y está ahora asintomático ya. El único síntoma que presentó fue dolor de garganta, no tuvo ningún otro síntoma adicional. Se le dio tratamiento sintomático y el aislamiento en casa, y ahora en el último reporte que tenemos de esta mañana de la visita que se le hiciera es que está ya sin síntomas. ¿Cuándo llegó a Piura? Llegó, según la ficha epidemiológica, el día 1 de marzo. Doctor, y cuando vienen de viaje, ¿también se le hace un
un seguimiento a los pasajeros que viajan? Lo que estamos haciendo, no seguimiento, lo que se busca es en el aeropuerto, ya empezamos la semana anterior con el tema de la difusión de las medidas de prevención, y esta semana, después de una coordinación con el gerente de ADP Piura, se ha empezado a hacer el tamizaje, el cribado, que es la búsqueda activa de casos. ¿En qué consiste? Lo primero es saber si una persona tiene síntomas respiratorios, si tiene dolor de garganta, tos. Y lo segundo, lo que marca es si ha estado en contacto con un paciente COVID-19 positivo o si viene de algún lugar donde hay transmisión comunitaria, insisto. Y quiero insistir en esto porque los escenarios de Latinoamérica que han sido reportados están en un escenario 1-2 donde la transmisión puede haber sido solamente en el entorno familiar. Y aislando el entorno familiar y aislando los contactos ya no tiene por qué haber transmisión comunitaria. Es distinto el caso de China, Wuhan, o en Europa, Italia, donde sí ya una gran cantidad de personas tenían la enfermedad. Entonces, esas dos preguntas son elementales durante el cribaje que se hace en el aeropuerto, y si hay alguno que resulte sospechoso, hay un personal entrenado, personal asistencial, con un termómetro frontal que no tiene contacto directo con el paciente, sino es a una distancia prudencial que nos permite saber si hay además fiebre, además de algún otro síntoma. ¿Se está haciendo eso en el aeropuerto? Se ha empezado a hacer. En el aeropuerto en la mañana y revisar ¿A qué hora los de la pacientes mañana? A eso de las 10:30, 11, Claro. y los pasajeros dicen que no. El horario que se nos permitió y que se nos autorizó ha sido en el horario de mayor densidad de pasajeros, que es de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana y de 7:30 de la noche a 7:30 de la noche. Eso fue el acuerdo que tuvimos con el gerente de ADP. Ahora, si es necesario, ya dada ahora el anuncio de esta mañana, tendríamos que ampliar el horario para seguir haciendo la identificación. ¿No se puede hacer en todos los vuelos? O sea, todos los pasajeros que Claro, ya es una medida que hay que coordinar, porque inclusive no solamente aquí, sino también los vuelos que vienen de Lima. Deberían venir tamizados los pacientes de Lima, sobre todo los que vienen de un vuelo internacional, de hacer su cribaje en Lima antes de salir a los vuelos de provincias. Eso es por un lado. Por el otro lado, no solamente el puerto es el que viene siendo controlado, sino también se aplicó la medida de control y tamizaje a los barcos. Eso lo comentamos en algún medio local hace una semana. Hubo un barco que había tenido paradas en Corea y China. Igual el personal de Sanidad Internacional del establecimiento de Sechura se acercó con las medidas de protección necesarias al barco para identificar si había algún paciente sospechoso, y no había ninguno que pudiera tener síntomas en ese sentido. Y por el lado de fronteras, control de fronteras, también se viene haciendo un trabajo fuerte en el puente internacional. Como les digo, los trabajos han venido intensificándose. Inicialmente, en las primeras semanas de febrero, ha sido más un trabajo de orientación comunitaria, informar sobre medidas preventivas, y ya desde el comienzo de esta semana ya hay una búsqueda activa de casos. En el puente internacional, en el lado de Suyo, Macará, ayer inclusive el director de la subregión ha tenido una reunión con las autoridades de salud de allí, donde se vienen haciendo trabajos en días alternos. Un día hace el control tamizaje Ecuador, el día siguiente hace el control tamizaje Perú, y así sucesivamente. Lo mismo se viene haciendo en el lado de frontera de Zapotillo, donde también hay un acta de reunión entre las autoridades locales de salud en esas zonas. En relación a cómo estamos preparados como sistema de salud en temas de infraestructura, en temas de medicamentos, de tipo de protección personal y personal. También a raíz de esta alerta del 30 de enero, de esta resolución, hemos promovido reuniones bastante productivas, provechosas, entre las autoridades locales, los efectores locales de salud, y se ha ido trabajando varios acuerdos que en mesa tuvimos, como la de identificar áreas de aislamiento recomendadas por la propia autoridad de salud en una visita previa que nos hicieron. Todos los establecimientos de salud deben tener un área de triaje o selección con una reducción de sus áreas de ingreso, es decir, las áreas de ingreso van a ser limitadas, y habrá el personal de primer contacto con la protección, el equipo de protección personal, sí estará dispuesto a hacer el cribaje y la identificación de estos pacientes que pudieran calificar como sospechosos. Ya dimos el concepto o la definición de sospechoso.
paciente con síntomas respiratorios que haya tenido contacto en este escenario con un paciente COVID positivo. Una vez que ha identificado, si identifica a un paciente sospechoso, hay 3 caminos que puede seguir el paciente. Si sus síntomas son leves, como el caso que le hemos comentado que tenemos actualmente, puede ir a casa con aislamiento domiciliario, con una mascarilla para que evite transmitir los gérmenes, el virus a la familia, al entorno. Y una recomendación especial que hace la OMS y que también estamos siguiendo es que solamente uno de los familiares puede tener contacto con él, los demás no. Los demás deben estar también a distancia y uno es el que puede tener contacto para alcanzarle sus cosas, ayudarle en ese sentido. El aislamiento es en casa cuando los síntomas son mínimos, los síntomas son leves y son controlables. Sin embargo, en el segundo escenario, en el segundo caso, si hubiera un paciente que es sospechoso, pero que adicionalmente tiene alguna condición, algún factor de riesgo que lo ponga en peligro de deterioro progresivo en las siguientes horas o siguientes días, por ejemplo, inmunosuprimidos por un tema de médula ósea, porque tienen HIV, tuberculosis, problemas respiratorios crónicos como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabéticos mal controlados, hipertensos, obesos, todo aquel que tenga algún factor de riesgo, personas de la tercera edad, menores de edad o gestantes, en menores de edad, yo hablo de niños menores de 5 años, ellos deberían ser derivados para observación y monitoreo a la unidad de aislamiento que se tiene en la región implementada frente al Hospital Santa Rosa. Ayer a un medio local le hemos mostrado y está disponible de momento con ciertas restricciones para que puedan visitarla y conocerla. Es una unidad que está implementada en módulos expandibles y tiene capacidad actual para 24 camas de aislamiento. Ya están implementadas las camas con material desechable, con equipo de protección personal para las personas que ahí trabajarían. Y en el tercer caso, el tercer tipo de personas que aplicarían a la definición de caso sospechoso, podrían ser ellos derivados a Cayetano Heredia siempre que tuvieran signos de insuficiencia respiratoria, es decir, pacientes muy deteriorados con una dificultad respiratoria marcada que va a exigir el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Fue en las reuniones previas de articulación y coordinación que se tuvo, iniciativa de la Gerencia de Salud, hoy por tema de agenda no nos ha podido acompañar, implementar esa unidad que entiendo ya en los siguientes días debe estar lista para poder asistir a esos pacientes. Pero como ven ustedes, es todo un plan de trabajo que está prácticamente consolidado y que nos pone en la capacidad, en la potestad de decir que sí, Piura está preparado para afrontar esta posible eventualidad. Sin embargo, quiero insistir, volviendo a llamar a la calma, lo más importante es la detección oportuna de los casos para poder hacer el aislamiento oportuno y cortar la transmisión comunitaria. Y eso parte de 2 medidas elementales: el lavado de manos con agua y jabón y la ética respiratoria, es decir, cubrirse con el brazo o con un pañuelo desechable la nariz y la boca en el momento de toser y estornudar. Son medidas muy sencillas y que sin embargo pudieran marcar la diferencia entre poder aislar los casos que tuviéramos o tener una transmisión horizontal comunitaria si acaso no lo hiciéramos. Específicamente sobre el tema de colegios, nos acompañó esta mañana también el director regional de educación, que estuvo en una jornada con el decano del colegio médico, y tuvimos una coordinación también era sobre el tema de inicio de clases, ¿no? Por el conglomerado de estudiantes que hay. El único caso que se tiene en el Perú no amerita la suspensión de clases o la postergación del inicio del año escolar. El único caso sospechoso que hay en Talara de salir negativo, enhorabuena, estamos más tranquilos porque quiere decir que ya el paciente inclusive está sin síntomas y no habría ningún riesgo. Y de salir positivo también podemos estar tranquilos porque está aislado y ha estado aislado durante todo este tiempo, de modo que tampoco es justificación como para postergar las clases o para retrasar el inicio del año escolar. Pero sí es importante, y eso lo hemos conversado con el director de educación, que se garantice que en los colegios exista en cada aula el rincón de aseo, que se ponga especial énfasis en el rincón de aseo, que se garantice que haya agua suficiente en los servicios higiénicos, jabón para que los chicos puedan lavarse las manos
y adicionalmente alcohol gel si es preciso, si la Dirección de Educación tendrá que hacer las coordinaciones para que los chicos tengan la higiene suficiente de manos y lógicamente en los tópicos o tarea también de los profesores identificar algún niño que pueda tener alguna molestia respiratoria en el caso de que evolucionemos a un escenario 4. La evolución es dinámica de la enfermedad. Si nosotros hacemos bien la tarea de aislamiento y detección oportuna, tal vez no pasemos del escenario 1 o 2, y eso sería un gran logro de todos los piuranos, en especial de la comunidad, porque significa que el mensaje ha llegado a ellos y que la propia comunidad de Piura nos está ayudando con el aislamiento. Pero si no tenemos las medidas de precaución, sí podríamos evolucionar a un escenario 4 en un tiempo impredecible, lo cual sí ameritaría que tengamos que adoptar algunas medidas más extremas. Pero de momento, insisto, hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Estamos trabajando en optimizar la respuesta en los establecimientos de salud. Venimos justamente de una reunión con los directores de los otros efectores de salud, de las Fuerzas Armadas y Policiales, de las sanidades. Estuvieron con nosotros hace media hora, el propio gerente de salud nuevamente, algunos representantes de las clínicas privadas, para uniformizar los criterios de diagnóstico, los criterios de tratamiento y los niveles de referencia, y sobre todo enfatizar las medidas de protección en el personal de salud. Hay recomendaciones de la OMS que las hemos compartido también con un medio local y lo podemos compartir ahora, que ustedes podrán darse cuenta que no es necesario que todos estemos caminando con escafandras ni con trajes especiales de protección. Las medidas son extremadamente sencillas, con material barato, económico. Las máscaras la mascarilla facial, la máscara N95 para algún tipo especial de trabajador que ya tiene contacto directo con las secreciones porque es un trabajador de laboratorio, o con el propio paciente, o en áreas donde se hace algún procedimiento especial como la nebulización, pero no exige un aparataje ni un implemento mucho más costoso o que sea difícil de conseguir para poder abordarlo. De modo que es el mensaje que tenemos que transmitir. El decano del Colegio Médico me acompaña también a muchas de las reuniones, porque es importante conseguir el compromiso también de los colegas, colegas médicos y personal en general asistencial, de hacer un adecuado diagnóstico para evitar el pánico en la comunidad. A reuniones adicionales que tenemos, a las 3 de la tarde tenemos una reunión con los directores de la UGEL, para también transmitir el mismo mensaje sobre las medidas de prevención. Está coordinado también, está pactado una medida a través de la Dirección Regional de Turismo para el día para el día lunes a las 10 de la mañana, una reunión con el grupo de hoteles y operadores turísticos, de igual manera para hacer una identificación oportuna de los casos, para trabajar medidas preventivas. Y bueno, con los propios actores que son el personal de salud tenemos reuniones intensas. Hoy día, para mañana está programándose una reunión con los jefes de los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud, así como con el Salud, con el Hospital de Salud, porque es el personal que va a estar en contacto directo y que va a trabajar con ellos. Y algo muy importante también es el compromiso de las municipalidades. Aquí agradecer y felicitar al alcalde de Piura. Esta mañana, a través de su gerente de desarrollo, nos llamó para convocar a una reunión de articulación que tenemos programada para hoy a las 5 de la tarde. De modo que aquí todos debemos participar, sobre todo con mantener la calma y llevar el mensaje preciso a la comunidad, ¿ya? No se trata de causar pánico. Sabemos que ha causado mucha mortalidad la enfermedad, pero en general los pacientes jóvenes, adultos jóvenes que no tienen enfermedades asociadas, son pacientes que sobreviven a la enfermedad. Es como un resfrío fuerte, podemos llamarlo así, que tiene algunas características especiales, pero si el sistema inmunológico está bien, y eso ocurre en el 80% de los casos, la recuperación es total. Y les acabo de graficar con el paciente que tenemos como caso sospechoso todavía, que ya está recuperado.